vamos a ver las eras geológicas, a entender un poquito, a recordar un poquito lo que ya deberíamos de saber. Lo que pretendo hacer es que, con estos pequeños temas introductorios, tengamos una mejor estructura mental de cómo ha seguido el curso de la historia, desde la etapa más primitiva hasta nuestros días, para que podamos tener un buen esquema mental, como dijimos al principio. Bien, entonces veamos las eras geológicas. Voy a explicar cada una de las eras muy rápidamente, solo dando quizá una característica por cada una, y mostrando algunas imágenes también para que ayuden, como digo, pues a la memorización o recordatorio. ¿Qué pasaría si viniera un asteroide a nuestro planeta Tierra? No sé si se han puesto a pensar en ello. Creo que todo el mundo ha visto la película Armagedón, y si no la han visto, deberían de verla. ¿Qué pasaría si cayese un meteorito del tamaño de México, o del tamaño de Japón, o del tamaño de siquiera de Honduras sobre nuestro planeta? Lo primero que pasaría es que se generaría, miren que alrededor de nuestro sistema solar, dije el día de ayer, tenemos como 3 o 2 anillos grandes de asteroides y pequeñitos, así como caminos o trayectorias de pequeños asteroides. Pero lo más importante son 2 grandes cadenas de asteroides que están dando vuelta cerca de la Tierra, cerca de Júpiter. Gracias a Dios, Júpiter es nuestro gran campeón que nos salva de muchos de esos asteroides, porque los atrapa, los atrae y se los come. Es decir, que es muy, muy gaseoso y quizá ácido, al grado que devora todos los asteroides. Y resistente además. Y nos protege, por tanto, de cualquier asteroide que se salga un poquito de la órbita. Pero él está más allá, Júpiter. ¿Y qué pasaría más acá? Más acá, pues hay un grave problema. Hay muchos asteroides que han venido en dirección a la Tierra. En el año 2005 pasó un asteroide que, si no recuerdo, se llamaba Leo, ¿verdad? Año 2005 recuerdo. Y yo estaba trabajando aquí en Santa Rosa de Copán, y yo recuerdo que el día en que pasaba ese asteroide, estaba pendiente de los medios de comunicación. Yo recuerdo que ese día ocurrió algo bien raro. Estaba allá, dando clase en la otra universidad católica, y ocurrió algo raro en la antena de radio que estaba ahí, que cuando el asteroide pasaba por encima del Ecuador, se escucharon relámpagos a las 12 del mediodía aproximadamente, relámpagos en seco, sin nube de tormenta, sin nada, y se escuchaba relámpagos pegándole a la antena de radio. Es decir, que se escuchaba así como en el pararrayos, en los grandes estruendos, ¿verdad?, de lo que pasaba, porque estaba rozando un poquito la atmósfera. Si ese asteroide hubiera sido atraído un poquito más a la atmósfera, seguramente se habría perdido una gran parte de la población mundial, si no es que se hubiera incendiado toda la atmósfera, porque el asteroide era considerablemente grande. Lo que pasaría es que asteroides como Ceres, como Vesta, como Pallas, que tienen hasta 480 kilómetros, el más pequeño, 950 kilómetros, el más grande. Quiero recordarles que Honduras tiene 112.492 kilómetros, así que más o menos una buena parte del territorio hondureño, ¿verdad? Lo que sería el tamaño de un tamaño como el asteroide Ceres. Honduras tiene de esquina a esquina, de largo, de longitud, 690 kilómetros, y Ceres tiene 950 kilómetros de diámetro, por lo cual es mucho más grande que Honduras a nivel de la longitud. ¿Y qué pasaría si cayera? Pues lo que pasaría es que se generaría una gran explosión, primero en la atmósfera, rompería la atmósfera con un gran estruendo, ¿verdad? Se generaría todo un impacto de onda expansiva, ¿verdad?, de vientos primero. Después de ello, antes de que empiece a tocar la Tierra, se empezaría a incendiar la atmósfera. Luego ya estaría un poco incendiado alrededor de la caída, hasta que tocara el fondo del mar, si cayera en el fondo del mar, y provocaría el levantamiento de la corteza más débil de la Tierra, ¿verdad?, generando un gran hongo prácticamente de lava incandescente viajando a la atmósfera, pero por las capas que tenemos no saldrían disparados por completo, sino que volverían a caer sobre el planeta Tierra, ¿verdad?, como lluvia de ácido de azufre, ¿verdad? Y además de haber caído ahí, después de generar un epicentro de una lava incandescente, generaría una expansión de una ola caliente que incendiaría toda la atmósfera, matando a todos los seres alrededor como si fuera una superbomba atómica. Eso es lo que pasaría si cayera un asteroide. Pero, como digo, estos anillos de asteroides, ahí están viendo los 2 anillos, uno de color morado y otro de color verde, pues están ahí cerquita, ¿verdad?, de nuestro camino. El más peligroso es el de tipo morado, que casi hace este viaje casi no elíptico, sino que empieza como a rebotar en el otro anillo, ¿verdad? Y en algún momento de tanto choque viene uno dirigido a nuestro planeta más cercanos, como Venus, como
como Mercurio, ¿verdad? Como Marte, ¿verdad? Antes de llegar a la Tierra. Y si alguno nos llega a tocar, pues nos tocará el mismo destino que los dinosaurios, que desaparecieron según la estimación por un asteroide que también pudo haber caído en la Tierra, ¿verdad? Y habiendo matado a una gran cantidad de población del planeta. Ya sufrimos algo parecido, pero más gigantesco. Fue la llegada del planeta Tea, ¿verdad? O el planeta Theia, que fue el que va a originar esta fusión de las capas de este planeta con la Tierra, y además quedará un pequeño, se podría ver como un pequeño asteroide, aunque no es asteroide, que se va a ir forjando poco a poco de otros golpes, ¿verdad? Hasta ir moldeando lo que hoy actualmente es la Luna, ¿verdad? Y la Luna quedará flotando, por tanto, alrededor de la Tierra desde hace 4.6 millones de años, como nuestro satélite, por esta cercanía que tuvo, ¿verdad? Chocó con la Tierra y se quedó volando alrededor de la Tierra el pequeño fragmento que quedaría siendo repelido, porque hay que recordar que una parte es atraída, pero otra parte también es expulsada por el campo magnético de la Tierra, por lo cual se genera la Luna, gracias a este gran impacto que hubo hace millones de años, ¿verdad? Medio tocó la Tierra y se quedó ahí flotando alrededor de la Tierra, como pueden ver en esta pequeña animación chiquitita. Y después de eso, nuestro planeta quedó incandescente, ¿verdad? Se fue enfriando poco a poco. Vino el gran caldo primigenio, generó la lluvia ácida que haría fusionar todos los átomos de dióxido, de helio, de nitrógeno, de hidrógeno, generando el oxígeno que dio origen tarde o temprano al agua. El agua que poco a poco fue poblando el planeta y generando la vida. Gracias a la aparición de agua es que se va a producir toda la evolución terrestre que veremos a continuación. Dicen que en un momento de la historia la Tierra era un solo continente. Le llamaban Pangea. Pangea, ¿verdad? P-A-N-G-E-A. Pangea, que significa una sola tierra. Pan significa todo y Gea significa tierra, así que es un solo terreno. Eso es lo que intenta decirnos el término griego de Pangea. Ya había un documental muy interesante que salió ahí por el año 2000, no recuerdo bien si fue 2001 o 2011, pero fue un documental, creo que fue como 2011. Fue un documental que lo hizo el ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, que se llama Al Gore, que estuvo debatiendo la candidatura contra George Bush. Y la perdió, evidentemente la perdió, pero en la segunda contienda de George Bush, y quedó como alguien que se dedica a dar conferencias a favor de proteger el ambiente, proteger el planeta, porque hay un sobrecalentamiento global. Y en una de esas conferencias él ha ido grabando videos y generó una película, un documental en realidad, que se llama Una verdad inconveniente. En ese documental él cuenta la anécdota de que uno de sus compañeros de la clase de historia le hizo la pregunta a un maestro de historia y le dijo, ¿será que en algún momento Brasil estuvo pegado a África? Le pregunta al estudiante. El maestro lo ridiculizó al estudiante, ¿verdad? Le dijo que era una semejante tontería imaginar que Brasil en algún momento estuviera pegado al África. Sin embargo, este estudiante, dice Al Gore, sería el científico que posteriormente, después de sacar sus doctorados, llegó a investigar y demostró que sí fue así, que Brasil, ¿verdad?, estuvo pegado al África, y que por el movimiento de las capas tectónicas entre tantas sacudidas del planeta se ha ido separando poco a poco, y han habido continentes que estaban ahí y otros continentes que han ido, pedacitos de continente que han salido a flote, ¿verdad?, por todos los movimientos. Así como se espera, por ejemplo, que la falla de San Andrés en algún punto de la historia se lleve al mar toda la zona de California, así como se espera que en algún momento esa falla se rompa y se vaya al fondo del mar, pues de igual manera también pudo haber ocurrido el distanciamiento de los continentes África, América y América del Sur. Entonces, esta teoría se volvió válida y es aceptada por la mayoría de historiadores, que hubo un momento en que la Tierra tuvo esta forma. Y hay incluso algunas animaciones, o incluso diagramas como este, que muestran cómo se fueron subdividiendo poco a poco los continentes en diferentes etapas. Se enumeran al menos 4 etapas. La etapa que se llama Paleozoico, la etapa llamada Mesozoico, la llamada Mesozoico ya Cretácico, o la final,
y la Cenozoico. En realidad son tres. La palabra paleo significa antiguo, dijimos anteriormente, y zoico hace referencia a zoo, que es animal. Así que la razón por la cual se le llaman así a estas etapas es porque en cada una de las etapas se van a dar origen a diferentes especies de animales. Entonces, hablamos del animal viejo, animal antiguo, paleozoico, el animal intermedio, mesozoico, y las nuevas especies de animales, cenozoico, las nuevas especies. Por lo cual ha quedado así estos nombres para referirse, además del cambio terrestre de las capas tectónicas, de las diferentes capas que conforman la superficie de la Tierra, para referirse también al cambio de especies de animales que han ido apareciendo, extinguiéndose, ¿verdad? Debido a los cambios también climáticos que ha ocurrido gracias a este distanciamiento de los movimientos. Incluso los polos se han estado moviendo. Es decir, que han habido sacudidas del planeta que han movido cierta cantidad de distancia o milímetros los polos, provocando grandes cambios climáticos, ¿verdad? Quizá en algún punto, no sabemos, quizá en algún punto lo que hoy en día es polo norte, quizá era el Ecuador en algún punto. No lo sabemos, pero pudo haberse estado moviendo poco a poco. La famosa película que se sacó que se hizo muy taquillera, la del 2012, que se llama así, muestra qué pasaría en la Tierra si se sacudiera mucho la Tierra. Podría generar un movimiento de maremotos, de tsunamis, ¿verdad? A la vez que inundaría algunas regiones y haría aparecer otros supercontinentes. Eso es lo que llegaría a pasar si hubiese una gran sacudida. Este es un diagrama que muestra más o menos cómo sería el desplazamiento de las capas según de las masas continentales, según los diferentes estudios que se han hecho, ¿verdad? ¿Quién sabe? Quizá en el futuro, así como, fíjense dónde queda Centroamérica, fíjense, vean con detalle dónde aparece Centroamérica. Centroamérica no existía en un punto, sino que salió a flote, es decir, no estaba ahí, ese pequeño fragmento, sino que América del Sur se llegó a unir en un punto con América del Norte, con la placa de Cocos y la placa Caribe, que se fueron a unir ellas dos. Recuerden que nosotros estamos cercanos, mejor dicho, nos parte por el lado de Yucatán exactamente, está partiendo la capa de Cocos y la placa Caribe, que son dos placas tectónicas que parten del territorio de Centroamérica, ¿verdad? Y que en algún momento, si se llegan a sacudir demasiado, con un gran terremoto podrían generar la pérdida o de Yucatán o de toda Guatemala o incluso Honduras. Es decir que por el roce que hay de las capas tectónicas. Recuerden que una capa tectónica a veces está montada encima de la otra y esto genera una fricción de una sobre la otra, llevándose parte del terreno debajo de la otra, derritiendo el terreno, ¿verdad? Produciendo el magma derretida debajo de la otra capa, ¿verdad? Y eso va cambiando poco a poco la fisonomía del planeta. Hablemos entonces de estas etapas, de estos eones, de estas eras. Llamamos eones a aquellas etapas demasiado grandes que son difíciles de calcular y que están divididas en otras pequeñas etapas aproximadas, también gigantes, pero aproximadas de tiempo, llamadas eras. Por lo cual, hablar de un eón es hablar de miles de billones de años, ¿verdad? Y dentro de cada eón hay eras geológicas. Vamos a hablar entonces de las eras geológicas, de aquellas que sí pueden ser más o menos calculadas de manera aproximada. Después de que choca el planeta, dije, se enfrió, apareció el caldo primigenio que daría origen a la etapa llamada precámbrico. El precámbrico es la primera etapa o la era geológica donde se produce el caldo primigenio. La Tierra está incandescente. Hay magma derretido por todos lados, hay volcanes funcionando por todos lados, no hay agua, no hay, la atmósfera se está apenas empezando a condensar, apenas, ¿verdad? Hay choques de meteoritos, de asteroides llegando a la Tierra, ¿verdad? Produciendo diferentes agujeros, igual como que hay en la Luna, ¿verdad? Pero que por la vegetación lo podemos ver también en algunos puntos. Pero hay algunos hundimientos de territorio donde fueron impactos de golpes de meteoritos. Incluso hay algunos lugares donde sí se pueden ver meteoritos que han caído un poco más recientemente. Hoy son parques de visita, la gente va a estos lugares a ver el gran meteorito que está ahí, ¿verdad? Pequeños y grandes pedazos de piedra que han caído desde el espacio a la Tierra. Este precámbrico ocurre desde hace 4.000 millones de años hasta hace 541 millones de años atrás. Y la característica principal es que ocurre en la etapa en la que empieza a aparecer el agua.
es decir, la etapa del Arqueano, que más o menos ya va calmando, se va apagando el fuego del planeta, aparece el calor primigenio produciendo la mezcla de hidrógeno con oxígeno, generando primero la lluvia ácida. Esta lluvia ácida, después del ciclo del agua, se fue purificando, dando origen a una agua aún más oxigenada para producir la vida y dar permiso pues a las primeras partículas de vida, organismos unicelulares, que irán apareciendo poco a poco. Pero hasta este momento todavía no hay organismos, solamente la lluvia ácida. En la siguiente etapa es la etapa donde ya aparecen los organismos, los primeros seres, ¿verdad? Unicelulares, y después seres pluricelulares, ¿verdad? Que es la etapa del proterozoico. La palabra arqueano viene de arcaios, que dijimos anteriormente, que es la misma raíz de arqueología. Significa también antiguo, una etapa antigua, la más antigua de todas. Y el proterozoico, la palabra protero significa primero, y zo, que significa animal. Así que son la etapa de los primeros animales. Más o menos termina entonces esta etapa hasta hace 541 millones de años atrás. Pasamos a la siguiente etapa. Recuerden que todo esto se lo voy a facilitar. Lo tendrán en su PDF y además en su video. Por si no logran capturar alguna parte y podamos avanzar un poco más en el contenido. Igual, algunas cosas de estas no se las voy a preguntar de manera... Jamás les voy a preguntar en examen, ténganlo por seguro. Jamás les voy a preguntar, por ejemplo, de cuánto a cuánto dura el arqueano. ¿Cuántos millones de años hay entre esos años? Ni se los vayan a poner a memorizar, porque no se los voy a preguntar. De hecho, creo que la única fecha que quizá podría llegar a preguntar va a ser la del 1 de julio de 1823. Esa sea la única fecha que llegue a preguntar en toda la clase, porque no es mi interés que memoricen fechas, sino que comprendan los eventos, las etapas y los personajes, causas y consecuencias, nada más. Por lo cual no se vayan a preocupar por tanta fecha que voy a dar ahorita. Siguiente etapa. La del Paleozoico, la de los animales antiguos, va de 541 millones de años atrás hasta 251 millones de años atrás. Lamento mucho si hay algunos cristianos no católicos, porque los católicos no tenemos problema con esto, pero algunos hermanos evangélicos sí tienen problema con aceptar todas estas informaciones, porque hubo un obispo protestante llamado Uther, que hizo un cálculo supuestamente del origen de la Tierra y calculó que la Tierra no tiene más de 5.000 años atrás. Y hasta dijo que el domingo a las 8 de la mañana surgió la Tierra. Es decir, que calculó hasta el día en que, y la hora exacta cuando Dios formó la Tierra. Bueno, ese cálculo hay que decir un cálculo que ningún historiador lo avala. Es un cálculo nacido dentro del afán de querer quizá calcularlo, pero se tiende a perderse muchísimo en exactitud, por lo cual tengamos cuidado de no tomar literal lo que dice la Biblia, porque no todo lo que está en la Biblia es literal, muchas son metáforas, son alegorías, por lo cual toda esta información, si es corroborable, tenemos museos paleontológicos donde hay fósiles de todos estos animales que existieron y ya no existen porque ya se fundieron con la tierra y donde quedaron muertos quizás por la lava, quedó grabada su forma, su figura, y esas piedras fosilizadas, ¿verdad?, que tienen la forma de animales antiguos, nos sirven como prueba de que realmente existió muchas más especies de las que conocemos, ¿verdad? Y que por la datificación del carbono 14, que es un método de datificación, se puede calcular perfectamente la edad de estos animales, aproximado también, con un margen de error también. Pero sí existen, ¿verdad?, las pruebas, y pues como digo, a las pruebas se remiten los museos. Vayan a los museos de historia natural para que realmente se informen de todo lo que existe. Y aquí veremos una pequeñita parte apenas. El Paleozoico se divide en diferentes etapas. La primera etapa es el Cámbrico. Hace 540 millones de años atrás aparecieron los primeros crustáceos. Son los primeros seres pluricelulares, seres más complejos, ¿verdad? Seres que parecen ya casi como calamares, ¿verdad?, que darán origen también las esponjas marinas, los gusanos marinos. Se cree que de algunos gusanos marinos saldría quizá algún gusano que se adaptaría al agua dulce, y de estos gusanos de agua dulce que se generarían y se multiplicarían rápidamente, de algunos de estos gusanos apareció el primer renacuajo, del cual aparecería quizá la primera larva, el primer ser que se convertiría en el primer pez
capaz de poder salir lo suficientemente a la superficie durante un largo periodo de tiempo, millones de años, para que realmente por adaptación pudiera respirar como los delfines, ¿verdad?, fuera del agua, y después de un tiempo buscando alimentos se acercara mucho a la orilla del agua, en los riachuelos, para empezar a obtener el alimento de las orillas, pero se fue adaptando a vivir en el lodo caliente poco a poco, más fuera del agua, y se volvió un anfibio, a grado que se convertiría en una especie de salamandra que se arrastraría por el suelo, pero que por el temor de los grandes depredadores terminaría escondiéndose en cuevas, ¿verdad? Botaría todas las escamas y toda la apariencia de piel reptil, ¿verdad? Y tendría que aparecer necesariamente pelaje para adaptarse al calor de las cuevas, a la humedad de las cuevas, y eso le permitiría volverse una especie de marsupial que después daría más o menos en adelante la aparición del primer ser primigenio, que daría origen al primer ser homínido, al primer ser de la especie, que daría origen a la especie humana. Es decir, que todo este devenir de cambios, de mutaciones, por adaptación al clima, al ambiente, durante miles de millones de años, ¿verdad? Se fueron apareciendo los seres para poder generar, millones de años, para poder generar aquel ser que daría origen a los homínidos o a los futuros seres humanos, ¿verdad? Eso es lo que se puede entender a partir de la historia, ¿verdad? Y aunque algunos crean que contradice la Biblia, no lo contradice para nada, sobre todo porque en la Biblia, cuando habla de la creación de los 6 días, cada día de Dios es un eón, es decir, no son días cronológicos humanos, porque la tierra no existía, son días de Dios. Por tanto, cada día de Dios es un eón para la especie humana. Son miles de millones de años de cambio, donde aparece primero la luz, la gran explosión, ¿verdad?, el gran luzazo. Después la tierra, se divide agua y tierra, el firmamento de las aguas, se separan los continentes, aparecen los primeros seres en el mar, después las bestias del campo, las aves del cielo y por último el hombre. Lleva el mismo orden evolutivo, la narración del Génesis, respecto a lo que dice también la historia, así que no se contradice para nada, pero hay que entender que esa narración de la Biblia también es una forma metafórica y habla de tiempo en el sentido de Dios, de la eternidad de Dios. No pueden ser años ni días humanos cuando leemos Génesis 1. Entonces, tengamos cuidado con la pésima interpretación de la Biblia, porque podemos creer que se opone a la ciencia, y no puede oponerse a la ciencia, porque si creemos que Dios dio la ciencia a los hombres, no puede ir en contra de lo que la ciencia misma da a los hombres. Esto es lo que la ciencia nos dice, que existe la etapa la cámbrica, después el ordovídico. Por cierto, cámbrico se refiere a un tipo de piedra encontrada en una región, o mejor dicho, es un nombre a una piedra que le nombraban los romanos y utilizaban para construir calzadas. Es una piedra llamada Cambria. Entonces, por el nombre de Cambria, entonces o Cambria, le van a llamar cámbrico a la etapa, porque en una piedra quizás se encontró alguna especie de calamar que al latificarlo dio esta cantidad de años, ¿verdad?, que vimos anteriormente. Después está el ordovídico, donde aparecen los primeros grandes calamares, donde aparecen los primeros seres aún más complejos todavía, seres dotados hasta de cerebro. Recuerden que dicen que los calamares, los pulpos, por ejemplo, dicen que tienen 2 cerebros. Entonces son seres no tan tontos, es decir, son seres bastante evolucionados, ¿verdad? Se le llama ordovídico por una provincia llamada Ordovídice, ¿verdad?, una provincia italiana. Entonces, por eso recibe el nombre de ordovídico, por el tipo de roca que ayudó a datificar ese tiempo y a este ser que apareció. La época llamada silúrica, o la época de la piedra llamada silure, ¿verdad? Silure también es una etnia, ¿verdad?, de Europa, que también vivió durante un cierto tiempo, pero se refiere más a la región donde se encuentran las piedras que normalmente se examinan para datificar la historia. Es la época de los grandes monstruos marinos, la misma etapa que dice la Biblia, que en el fondo del mar Dios puso las grandes bestias marinas o monstruos marinos. El Devónico es la época, ¿verdad?, de los animales de agua dulce. Aparecen los primeros grandes peces de animales de agua dulce, cangrejos de agua dulce, ¿verdad? Se le llama Devónico por un condado en Inglaterra llamado Devonshire, por el condado de Devonshire. En el PDF les voy a explicar esos detallitos que pongo extra, que voy diciendo, ahí se los voy a colocar, para que sepan por qué se le llama así a cada etapa. El Carbonífero se le llama así porque es la aparición de los grandes bosques de manglar, ¿verdad?, los grandes bosques tropicales, y por tanto la aparición de grandes insectos también.
Entonces, es la época de los animales más pequeñitos también, que poco a poco van generando nuevas especies. Y la etapa del Pérmico, que es una etapa por el calentamiento global que hubo, se fue extinguiendo poco a poco el alimento y fueron quedando solamente grandes bestias, grandes animales, que van a dar origen a los grandes dinosaurios. A estos animales son los que ya deberíamos de llamarles un poco dinosaurios, aunque el nombre de dinosaurios va más con la siguiente etapa, que es el Mesozoico. Pero se dan la aparición de estos seres. ¿Por qué fueron tan grandes? Quizá preguntarán algunos. Tiene que ver con el tema de la adaptación al clima. Tiene que ver también con el tipo de alimentación que tenían. Los depredadores, entre mejor consumen carne, más fuertes se vuelven y más grandes se vuelven. Vean, por ejemplo, los famosos gorilas, ¿verdad? Algunos son de tamaño muy grandes, porque realmente se han acostumbrado también a comer carne. El ser humano también ha llegado a tener grandes niveles de altura, sobre todo en la antigüedad, cuando era una especie más bárbara. Los seres humanos podían alcanzar 2, casi 3 metros de altura. La Biblia incluso habla de gigantes, seres realmente grandes, de hasta 2.5, 2.7 metros de altura, ¿verdad? Hoy en día la altura máxima creo que alcanza un hombre, creo que anda por 2.54, ¿verdad? 2.57 creo que el último que vivió hace unos 50 años o 100 años atrás. Pero así han habido gente muy alta. Y tiene que ver con la dieta, tiene que ver con el tema de la dieta y la adaptación al ambiente. Pero no les va a servir de mucho porque el hecho de haber alcanzado grandes tamaños también les pone en desventaja, porque necesitan más alimento. Y cuando hay escasez, pues evidentemente sufren y mueren fácilmente. Esa es una de las razones por las cuales también los dinosaurios van a desaparecer, por la hambruna, porque no van a haber animales pequeños para digerir y los últimos que van quedando solamente van a ser los carnívoros o los herbívoros, que van a huir de los carnívoros, van a migrar. Entonces los carnívoros se van quedando solos poco a poco y van muriendo los grandes monstruos carnívoros. Por cierto, el tiranosaurio Rex, que es tan famoso por las películas, probablemente no fuera un carnívoro, sino un herbívoro, según las últimas investigaciones. El Triásico, la etapa del Triásico, es la etapa de los primeros grandes dinosaurios. Es una etapa se llama Triásico porque es una de 3 etapas. Aquí vamos a mencionar 3 etapas dentro del Mesozoico, ¿verdad? Se le llama meso porque es el animal intermedio. Por tanto, es un dinosaurio aún más pequeño que los antepasados. Después está el Jurásico, que son los famosos dinosaurios que conocemos popularmente, ¿verdad? Los Velociraptor, los Tyrannosaurus Rex, la Archaeopteryx, que son las primeras aves, ¿verdad? El Triceratops, ¿verdad? Hay muchos nombres, muchísimos nombres. Hay una gran genealogía. Si buscan cuántos dinosaurios hay, se van a encontrar con una gran cantidad de especies de dinosaurios que se han clasificado ya, ¿verdad? Y la aclaración porque el tiranosaurio era posiblemente más bien el antepasado de las aves, más que de un depredador carnívoro. Probablemente tenía hasta plumas, según lo que se dice hoy en día. El Cretácico es la etapa de la extinción de los dinosaurios. Desaparecen las grandes especies por esta llegada del amigo inesperado, del meteorito, que termina pues matando una gran cantidad de depredadores. Y después se va a generar la siguiente etapa de animales, que también marcará pues también la gran sacudida de la Tierra y transformación de la superficie de la Tierra. La siguiente etapa es la Cenozoica, la última etapa, donde estamos más cercanos a la época de las primeras apariciones de los seres mamíferos, ¿verdad? 66 millones de años atrás, 23 millones de años atrás, es el rango de tiempo. La primera etapa es el Paleógeno. La palabra geno viene de la palabra gen, que en la lengua griega significa origen. De ahí viene la palabra también génesis, origen, por lo cual es la etapa, el origen de los animales antiguos, pero mamíferos, en el caso de los antiguos mamíferos. Esa etapa comienza en el año 66 millones de años atrás. Luego está el Neógeno, que es la etapa de los nuevos, el nuevo origen, ¿verdad?, de animales, nuevos mamíferos, ¿verdad? Una vez cambiando la cantidad de mamíferos, también se va a cambiar el sistema de dieta también. Y el sistema de dieta de los mamíferos se vuelve cada vez más pequeño, ¿verdad? Menos cantidad de carne y por tanto se van volviendo cada vez más pequeños. Entre menos carne, ¿verdad?, menos alimentación nutrida y por tanto menos probabilidad de que crezcan más. Recuerden, por ejemplo, los que trabajan en el fisicoculturismo comen bastante carne, bastante proteína, porque eso ayuda a hacer crecer la masa muscular. Pues es lo que pasaba con los animales gigantes también. Pero obviamente pareciera un poco exagerado. Realmente tiene que ver también con el tema climático, con la adaptación también a la presión
de la Tierra, que también obviamente la atmósfera se fue poco a poco condensando cada vez más, ¿verdad? Rarificando cada vez más, y toda esa presión atmosférica pudo haber generado, o quizá la poca presión atmosférica, un crecimiento exagerado de las especies. Eso pudo haber ocurrido también.